Te doy la bienvenida, hermano, amado hermano, hermana. Qué bueno que estás aquí. Yo creo que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Recuerda, al final de nuestra etapa en esta tierra, nos presentaremos ante nuestro Dios para ser juzgados. Si hicimos bien las cosas, Él dirá, pasa a la presencia de tu Dios, de tu Señor. Pero si no hicimos las cosas bien, y cuando ya está ese momento, ya no hay nada que hacer. Si no hicimos las cosas bien, Él dirá, no te toque estar conmigo, te toque el lado del frente. Y así está escrito, donde es solo tormento eterno. Entonces, hoy que hay tiempo, empecemos a hacer las cosas bien. Les doy la bienvenida a los que nos verán a través de Facebook y YouTube. Preparémonos para escuchar esta palabra de poder, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Preparémonos para escuchar esta palabra. Yo creo que todos traemos nuestras Biblias. El mensaje que hoy me ha dado nuestro Dios, le puse por título, palabras corrompidas, palabras sin sentido. Efesios 4:29. Te animo a que lo busques y que honremos a nuestro Dios. Me parece que el libro de 1 de Samuel 2:30 dice que Él honra a quien le honra, pero que le tienen poco a quien no le honra. Pongámonos sobre nuestros pies una vez más un momentito. Honremos al Rey de Reyes, a quien nos debemos, y que podamos gozarnos de estar en su presencia. Porque ¿cuántos quieren ponerse de pie, danzarle al Señor y están postrados en una cama? Y tú que puedes, ¿por qué no hacerlo? Estamos ante la majestad del Rey, ante el que todo lo puede, ante aquel que puede darte todo lo que tú necesitas. Si tú puedes ponerte de pie, ponte de pie. Hónralo, vale la pena. Dice esta palabra de Dios, Efesios 4:29, el apóstol Pablo hablando a través de, es decir, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, y dice 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a orar. Te animo a cerrar nuestros ojos. Padre, te pido gracia. Padre, te pido, Señor, ser usado por tu Espíritu Santo para hablarle a mis hermanos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros usamos palabras corrompidas que hoy nos daremos cuenta cuáles son? Que hacen tanto daño, porque escrito está, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. ¿Qué verdad nos dices tú, Señor? Permite que cerremos nuestra boca cuando tengamos que cerrarla, pero que laves nuestro corazón, Señor, porque la boca habla solo lo que el corazón tiene, Padre, lo que el corazón debe expresar, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser cambiados, transformados, lavados con tu sangre. Usa mi vida, Padre. Limpia mi boca, Señor, mi corazón, y pon esa palabra que tu Espíritu Santo quiere hablar a través de mí. No soy digno porque también soy un vil pecador, Señor. Te pido por ese motivo, ponerme a cuentas contigo, Padre, y que me perdones toda mi maldad y me permita ser el instrumento en esta tarde que uses para dar gracia a los que escuchen tu palabra, el mensaje. Para tu gloria, Señor, quiero hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Siéntate, hermano, por favor. Palabras corrompidas, palabras sin sentido. Los cristianos, los hijos de Dios, deben vernos a nosotros con esa gracia, porque nuestra boca debe hablar con esa gracia. Debemos demostrar quiénes somos nosotros. La vida del cristiano consiste en que nosotros dejemos de hablar esas palabras corrompidas, como habla el apóstol Pablo. Que dejemos de hablar las palabras sin sentido. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Las palabras en nuestra boca tienen que ser para edificar, para construir, para bendecir, no para destruir. Nuestra forma de hablar tiene que ser transformada totalmente, así como todo nuestro ser. El apóstol Pablo habla en este pasaje una palabra referida y dice la que utiliza corromper, corrompido. Y esta palabra se refiere a algo putrefacto, algo descompuesto, contaminado, podrido, arruinado, apestoso, asqueroso. A eso se refiere. Entonces yo quiero decirte, el lenguaje sucio y corrompido de nuestra boca no debe estar, es decir, nuestra boca no debe permanecer, no debe estar en nuestros labios. El lenguaje sucio y corrompido debe ser para nosotros como una manzana podrida, como un pedazo de carne descompuesta. Hace tiempo, cuando yo preparaba este pasaje, por eso me acordé de esta parte, mira, me encantaban a mí las chirimoyas. Y estoy hablando de hace mucho tiempo. Cuando yo compré la chirimoya, por fuera era, híjole, una fruta, pero hermosa. Cuando la abro, ¿qué crees? Llena de gusanos. Desde ese momento no me he vuelto a comer una chirimoya. Estaba llena de gusanos. Cuando la abro empiezan a moverse y hasta sentía como escalofrío. No sé cómo explicarte. Nunca volví a comer. Hasta hoy fecha no he vuelto a comer una chirimoya. De aquella vez que vi cómo se movían los gusanos. Pues así, hermano, debe ser esas palabras corrompidas, sin sentido en nuestra boca. Debemos erradicarlas. El chisme, las mentiras, la crítica, el burlarse o ridiculizar a alguien, los insultos, las palabras necias, ásperas, deben ser erradicadas de nuestra boca. Toda palabra pecaminosa que pueda lastimar y herir a alguien debe ser erradicado de nosotros. Nuestra boca al hablar debe bendecir, debe dar gracia, debe edificar, no destruir. Nosotros somos hijos de Dios y Cristo nos enseñó cómo debemos vivir. Aún Él en la cruz dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Aún nuestros pensamientos están cochinos, asquerosos. Ese es el motivo por el cual todo eso debe ser erradicado de nosotros, porque es un pecado gravísimo. Pensemos por un momento, ¿qué sería de la iglesia de Cristo? Tú eres la iglesia de Cristo. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Si nosotros lucháramos por poner en práctica el deseo de Pablo, ¿cómo sería la iglesia de Cristo? ¿Me doy a entender? Entonces, los chistes sucios, fuera de tono, las groserías, la vulgaridad, el doble sentido, cualquier forma de lenguaje corrupto
debe ser erradicado, no debe estar en nuestros labios, no debe permanecer en nuestra boca. No debe permanecer en nuestra boca. Hay una advertencia tremenda de parte de Jesús. Mira, si nosotros buscamos el pasaje de Mateo, capítulo 12, versos 36 y 37, te vas a dar cuenta por qué no debes hablar de esa manera, sino que cuando tú hables, lo que hables, dé gracia al que te escucha, que puedas edificar, que puedas construir, bendecir y no destruir. ¿Qué dice 12:36 de Mateo? Que daremos cuentas a Dios de toda palabra que sale de nuestra boca. Que dice el 37, fíjate, porque por tus palabras serás justificado. Por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras seremos condenados. ¿Cómo ves? Voy a que no te habías dado cuenta de eso. La muerte y la vida, dice Proverbios 18:21, está en el poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo ves? Por eso dice Pablo en su carta a los Colosenses 3:8, deja toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra descompuesta de tu boca, asquerosa de tu boca. Deja todo eso. No debe salir, ni siquiera pensarlo, ni siquiera pensarlo. Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Es difícil controlar la lengua. ¿O qué piensas? ¿Que tú puedes controlar la lengua? Es difícil controlar la lengua. Toda palabra que habla nuestra boca, que habla nuestra lengua, que utiliza nuestros labios, la lengua, son como el fuego. Son como el fuego. Hacen mucho daño. Destruye. Destruye. La lengua tiene tanto poder. De veras, tiene tanto poder, porque alguien está atento, alguien está atento, esperando qué puedes decir, esperando qué puedes decir para utilizarlo, ya sea en tu contra o contra alguien más. Él dice esto, pues esto va a suceder, y me estoy refiriendo a Satanás. Por eso, que tu boca hable palabra de bendición. Aún nuestra lengua puede destruir nuestra vida. Aún nuestra lengua puede destruir nuestra propia vida. Puede echarla a perder nuestra propia vida. No se te olvide, quien la ama comerá de sus frutos. Ahí está. Y ahí está escrito que la palabra es poder. Entonces, úsala para dar gracia, para bendecir, para edificar, no para destruir. La lengua es como un animal salvaje, imposible de domar, llena de veneno mortal. Mira, lo dice Santiago, yo no lo digo. Capítulo 3, versos 6 y 8. Santiago capítulo 3, verso 6 y el verso 8. Mira lo que dice. Ahí lo vamos a encontrar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros, en nuestra boca, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, nuestro medio, con quien platicas, con quien hablas. Y ella misma es inflamada por el infierno, el 8. Mira, pero ningún hombre
Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Está llena de veneno mortal. Yo quiero que hoy te des cuenta cómo podemos cambiar. Escucha bien este mensaje. Dios es bueno. Por la Biblia conocemos que una boca sucia, y no estoy hablando de que terminaste de comer, de desayunar o de cenar y no te lavaste la boca. No me estoy refiriendo a esa clase de suciedad. Tú sabes bien la suciedad a la que me estoy refiriendo, a tu manera de hablar. A eso me estoy refiriendo. Pablo nos dice que una boca sucia, en Romanos 3:13, que una boca sucia es un sepulcro abierto, que con su lengua engaña. Entonces les decía, una boca sucia es como un sepulcro abierto que con su lengua engaña. ¿Y qué sigue diciendo? Porque veneno de aspides hay debajo de sus labios. Así es una boca sucia. Y una tumba abierta apesta. Es símbolo de corrupción. ¿Qué hay en una tumba? Quizás huesos. Y si tiene 2, 3 días de que se haya sepultado la persona, ¿qué hay? ¿Gusanos? Entonces es un símbolo de corrupción. Entonces de la misma manera es una boca pecaminosa, es una boca asquerosa, sucia, que ofende, llena de maldad, que destruye. Esa sí es una boca sucia, que habla barbaridades, que la usa solamente para destruir. Yo creo que hoy debes darte cuenta de todo esto y empezar a cambiar. Una boca sucia, asquerosa, apesta, igual que una tumba abierta. Por eso tú y yo, que nos decimos ser cristianos, que al momento que hablemos demos gracia a los que nos oyen, edifiquemos, bendigamos, construyamos, pero que no podamos nosotros destruir, sino todo lo contrario, Entonces, amados, tenemos que entenderlo. Oh Dios, maravilloso eres tú, Señor. Imaginemos al apóstol Pedro. ¿Cuánto debió haber afligido su corazón? Recordar que no solo negó a su Señor, sino que lo negó maldiciendo y jurando. ¿Sí te acuerdas? Y eso lo sabemos por Mateo. Narra Mateo en el capítulo 26 y en el verso 74. Él dijo que cuando le preguntaban que él era uno de ellos, de los seguidores de Cristo, cuando él empezó a hablar, empezó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. ¿Cuánto debió haberle afligido a Pedro? Y pienso que el recuerdo hizo que Pedro orara posteriormente como lo hizo David en el Salmo 141 y en el verso 3. Señor, pon guarda a mi boca. Oh Señor, guarda la puerta de mis labios para que mi boca solo hable lo que edifica, lo que construye, que le dé gracia a quien me escuche. Porque tu Espíritu Santo está en mí y tú veniste a dar vida. También así mis palabras sean para vida y no para muerte. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Tenemos que saberlo, que solo nuestro Dios puede guardar, puede controlar
nuestros labios. Solo nuestro Dios puede controlar nuestros labios y guardarlos de toda palabra corrompida. Solo nuestro Dios. Porque entiende una cosa, hermano, entendamos una cosa, y esto es para todos. La lengua habla solo, bueno, este es el corazón de carne, pero este es el corazón espiritual. La lengua habla solo lo que hay aquí. La lengua habla lo que el corazón le dice que exprese. Eso es lo que habla la lengua. Una boca sucia es resultado de un corazón sucio. ¿Me estás escuchando? Una boca sucia es resultado de un corazón sucio. Y la única manera de limpiar nuestra lengua es por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios. Solamente de esa manera se puede limpiar la lengua. Cuando es llena, cuando es de la palabra nuestro corazón, cuando es lleno de la palabra de Dios nuestro corazón, entonces puede ser limpiado nuestro corazón. Porque nuestro corazón será lleno, dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Nuestro corazón, cuando la palabra entra, será entonces lleno de todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo virtuoso, excelente y digno de alabanza. La palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestros corazones. Dale gloria a Dios. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los pecados de la lengua? ¿Qué me contestarías? ¿Qué me responderías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿El chisme? Sí, el chisme es un pecado de la lengua. El chisme es un pecado de la lengua. Y que es muy común entre nosotros, ¿sabes por qué? Porque lo toleramos. Lo primero que cuando alguien viniera a nosotros y empieza con los chismes es, ya, guarda tu boca. No quiero ser partícipe de un pecado y que me pueda estar separando de mi Señor. Guarda tu boca. Pero no solamente es el chisme, las mentiras, la crítica, los insultos, el ridiculizar a alguien y cualquier forma de hablar que lastime, que pueda herir a una persona. Todo eso es un pecado de la lengua. Quiero decirte una cosa, el corazón del ser humano está lleno de maldad. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Job hizo una pregunta interesante, yo creo que la más importante que cualquier ser humano pueda hacer. En el capítulo 9 y en el verso 2, él dijo algo interesante. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y me atreví a plasmar algunos versos de este capítulo, de este pasaje de Job 9, del verso 2 en adelante. El verso 2 dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y aquí los tengo. Dice el verso 3, si quisiera alguien contender o discutir con Dios, ¿le podrás tú responder en algo? ¿Podrás tú tener la razón? Dice el verso 4, Dios es muy sabio y su poder es inmenso. ¿Quién puede enfrentarle a él y salir victorioso? ¿Quién puede? Dice el verso 6, Dios es quien hace temblar la tierra
y sacude sus cimientos. Le podemos decir por los 2 sismos que sucedieron en México solamente, y que cuántas cientos o miles de gentes, no lo sé cuántas hayan muerto, se acostaron a dormir y ya no amanecieron, ya no despertaron. Le podremos decir, ¿por qué lo haces? Dice el verso 7, Dios puede ordenarle al sol que no salga y no sale. El verso 8, Dios puede caminar sobre las olas del mar. Así lo hice, lo escribe Mateo 14, 25 y 26, ¿te acuerdas? Que después de haber alimentado a aquellos 5,000 hombres, les dijo a los discípulos, vayan, y se fueron, y él se quedó orando, y después empezó a caminar sobre el mar en aquella tempestad, y aquellos hombres tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. Y le dijo, Pedro, si eres tú, mándame caminar, a ir a ti sobre el mar. Y empezó a caminar, tuvo miedo y se hundió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y fue y lo tomó de la mano y lo sacó, etcétera, etcétera. Dios puede caminar sobre el mar, ¿estás de acuerdo? Él hace maravillas. Dice el verso 10, Dios hace grandes maravillas, cosas que nunca entenderemos y que son innumerables. Dice el verso 11, Dios está a mi lado, pasa a mi lado y no puedo verlo. Y si está junto a mí, ni siquiera me doy cuenta. Aquí está el Señor. ¿Quién siente al Señor? Aquí está entre nosotros hoy. Gloria a Dios. Aquí está entre nosotros el Señor. Solo tienes que darte cuenta de eso, de que está a tu lado. Porque así decía Job. Él decía, Dios está a mi lado y no puedo verlo, y si está junto a mí ni siquiera a veces me doy cuenta. Y es verdad. El verso 12, si Dios hace algo, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace? Ayer me tocó hacer un servicio en el Panteón. Una niña de 14 años. ¿Quién puede decirle por qué? Aún no despertaba la vida. ¿Por qué? Y si le preguntamos por qué, ¿qué razón nos puede dar? ¿Cuál es su propósito? Dios hace las cosas. Él es soberano. Dale gloria a Dios porque estamos con vida y porque hoy estamos gozándonos con Él en su presencia, llenándonos de Él. Dale gloria a Él. Tenemos que entenderlo. Dice el verso 13, Dios no contiene su enojo, aún los soberbios son aplastados bajo sus pies. El verso 14, así que ¿quién soy yo para intentar siquiera discutir con Él o incluso razonar con Él? ¿Por qué, Señor? Yo muchas veces le dije, ¿por qué quieres que esté yo aquí, Señor? Nunca hubo una respuesta. Simplemente entendí lo que le dijo a Moisés, ve, tienes que ir. Y así lo he entendido, tengo que ir, tengo que estar aquí, te doy gloria a Dios. Hoy lo entendí y hoy estoy conforme, aunque me guste o no me guste. Pero hoy yo quiero servirle a aquel Dios poderoso, el cual el día de mañana creo que si caminamos de esta manera estaremos con Él en su presencia. Así es que hay que darle gloria a Dios porque Él es bueno con nosotros. Dice el verso 15, aunque tuviera yo la razón, no tendría ninguna defensa, solo podría rogar, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Dice el verso 19, si se trata de poder, Él es más fuerte. Si se trata de justicia, ¿quién será capaz de ponerle una demanda?
Si nos peleamos aquí entre nosotros, vamos ante los tribunales, ante la autoridad y estamos ahí careándonos, poniéndonos demandas. Pero ponle una demanda a Dios. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Quién lo puede hacer? El verso 20, si yo me justificara a mí mismo, mi boca me condena. Si yo te digo que soy perfecto, con mi misma boca demostraría mi maldad. ¿Cómo ves? Todo esto se preguntaba Job. Dice él, en realidad, siendo Dios la clase de Dios que es, siendo Dios la clase de Dios que ¿será posible que una persona guarde la esperanza siquiera de acercarse a Él? Así se preguntaba Job. Yo creo que no, mucho menos de ser justos, mucho menos de ser aceptables delante de Él. ¿Acaso simples seres humanos como nosotros podemos establecer una relación correcta con Dios, quien es perfectamente santo, infinito y poderoso? ¿Acaso lo podemos hacer? Aún Bildad, uno de los amigos de Job, hace eco de la pregunta que hacía Job en 9:2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios?, decía Job. Y Bildad en el capítulo 25 y en el verso 4 dice algo que también que hace eco a esa misma pregunta. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Será limpio? Creo que debemos pensar todo esto. Mira, tras escuchar las terribles advertencias de Juan el Bautista acerca del juicio de Dios, la gente se preguntaba, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si tú has leído las escrituras, vas a encontrar en Lucas 3 del 7 al 10 esta parte de la que te voy a hablar. Juan el Bautista le hablaba a las multitudes y les decía, arrepiéntanse. Y esta palabra es para ti, arrepiéntete. Porque él decía, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Arrepiéntete de tu maldad. Por eso la gente le preguntaba, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Y podemos encontrar varios pasajes. Cuando Jesús alimentó a aquellos 5,000 hombres, y hablo del pasaje de Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Cuando Jesús alimentó a aquellos 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños, la gente le preguntaba después de eso, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ahí encontramos la respuesta, lo que Jesús quiere de ti, lo que Jesús quiere de mí. Él dice solamente, cree en el Hijo de Dios. Ahí está. Solamente cree y vive como Dios quiere que vivas. Vivamos como Dios quiere que vivamos. También hay otro pasaje interesante, Marcos 10, 17 al 22. Cuando aquel hombre llegó corriendo ante Jesús e hincando su rodilla, le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? ¿Y qué le dice como respuesta Jesús a este hombre? Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no robes, no defraudes, no digas falsos testimonios y honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le contesta a Jesús, todo eso ya lo guardé desde la juventud, lo he hecho desde la juventud.
mirándolo con amor, dice el verso 21, Jesús a este hombre. Entonces le dice Jesús: solo una cosa te falta, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Cuando lo vendas, dalo a los pobres. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme, toma tu cruz. Ven y sígueme, toma tu cruz. Cuando escucha esta palabra, esta persona, creo yo que se puso triste, agachó su cabeza, dio media vuelta y caminó alejándose de Jesús. Era inmensamente rico. Su ilusión era las riquezas, su Dios era la riqueza. Y no quiso desprenderse de ella. Despreció la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despréndete de todo, porque Cristo abrió sus brazos en la cruz, esperándote dar ese abrazo, diciéndote: ya pagué tu deuda, ven a mí, solo quita todo ese estorbo que hay en ti. Cuando Pablo iba camino a Damasco, Saulo en ese momento, con cartas que le autorizaban, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos 1 al 6, iba con cartas que le autorizaban tomar presos a todos los seguidores de Jesús. Dice esta parte de la escritura que de repente, yendo él a caballo con otros, le rodeó un resplandor tan intenso, más intenso que la luz del sol, que lo dejó ciego por 3 días. Y cayó del caballo, en ese momento rendido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque mira, escucha las palabras de él. Por eso estaba rendido. En ese momento escucha una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le pregunta Saulo a esa voz? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira la respuesta de Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Tú ya se lo preguntaste a mi Dios, a tu Dios. ¿Qué quieres que yo haga para despojarme de esta maldad que hay en mí? Para que yo pueda seguir tus pasos, tu camino que has iluminado ya en mi vida. ¿Ya le preguntaste? ¿Qué quieres que haga? Pregúntale a él y él te va a dar una respuesta. ¿Qué haremos para despojarnos de la maldad que hay en nosotros? Dice Job en el verso 20 del capítulo 9: si yo trato de justificarme a mí mismo, mi boca me condena. Y si yo te dijera que soy perfecto, con mi boca demostraría mi maldad. ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios, en la parte final del capítulo 4 y el verso 21. Para poder ser diferentes, para poder despojarnos de esta maldad, debemos vivir, dice Pablo en el verso 21 del capítulo 4, vivamos conforme a la verdad que está ¿en quién? En Jesús. Y dice el 22, despójate del viejo hombre que está viciado con tus malos deseos. Renueva tu mente, dice el 23, renueva tu mente. Y vístete del nuevo hombre en justicia y santidad de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios.
todo lo sabe de ti, todo lo sabe de mí. ¿Quién necesita de quién? ¿Él de ti o tú de él? Él de mí, yo de él. Hermanos, si nosotros necesitamos de él y él todo lo sabe, porque no lo vamos a engañar. Que tu corazón sea transformado, que tus malos deseos ya no gobiernen tu vida, que tus malos deseos ya no dirijan tus pasos. Transfórmate, renuévate, empieza a escudriñar la palabra de Dios, que es la que va a transformar tu vida, tu forma de ser, tu forma de hablar. Tu vida puede ser cambiada, pero solamente Dios es el único que lo va a hacer, es el único que lo va a lograr, es el único que puede limpiar tu corazón y tu lengua. Solamente Dios. Pablo decía, porque solamente Él, a través de su palabra, cuando tú vives su palabra, cambiará todo lo que hay en ti por todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo virtuoso, todo lo excelente, todo lo digno de alabanza. Solamente nuestro Dios. Deja tus malos deseos ya, y que la palabra de Dios viva en ti y sea la que gobierne tu vida, para que verdaderamente el reino de Dios sea establecido en ti, en tu corazón, y que tú le permitas a Dios hacer su voluntad en tu vida, en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponte de pie, hermano. Empieza a clamar a nuestro Dios. Empieza a clamar a nuestro Dios. Aquellos hombres le preguntaban a Juan el Bautista: ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete. Aquellos hombres le preguntaban a Jesús, después de haberlos alimentado: ¿qué debemos hacer para poner en obra la justicia de Dios? ¿Crees solamente en Cristo Jesús? Pablo le preguntaba: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga? Que vivamos conforme a la justicia de Dios, que vivamos conforme a la verdad de Dios, su palabra. Aquel joven rico: ¿qué tengo que hacer? Le preguntaba a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Despréndete de todo lo material, que eso ya no sea un estorbo en tu vida. Abre tu corazón a Él y dile, porque Él es bueno, que te perdone toda esa maldad y que te cambie, que escriba en tu corazón y en tu mente su palabra. Dale la oportunidad de que Él pueda gobernar libremente tu vida. Dale la bienvenida a ti. Dile con tu boca estas palabras: Señor Jesús, gracias porque tú me amas, porque tú ya me perdonaste. Yo te pido que esta palabra pueda transformarme. Yo te pido que esta palabra pueda cambiar mi forma de ser, de hablar, y que ahora pueda dar gracia a quien me escuche, que yo pueda bendecir, que puedas lavarme de esta maldad que hay en mí, Señor, porque tú ya me perdonaste, porque pagaste con el alto precio en aquella cruz. Tu sacrificio valió la pena. Ayúdame a vivir para ti, a tomarme de tu mano, a estar alerta, preparada para caminar contigo. Dile de esa manera: ven a mi vida, ven a mi corazón. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor, porque tú, Señor, pagaste el precio de mi paz.
La paga del pecado es muerte, y tú moriste por mí en mi lugar, dándome la dicha de llamarme hoy hijo, hija de Dios. Gracias, Señor. Quiero ser transformado, quiero ser cambiado. Oh Señor, obra en las vidas de todos mis hermanos. Cámbialos, Padre. Que tu palabra viva en el corazón, que tu palabra alumbre el caminar de mis hermanos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.